los días, ¿cierto? Por favor. Se da comienzo a la audiencia pública de la causa rol número 447-18, una consulta de Iberoamerican Radio Chile S.A. y otros sobre la participación en concursos públicos para la renovación de concesiones de radiodifusión. Tiene la palabra el señor relator. Muchas gracias, señor presidente. A continuación realizaré la relación de los principales antecedentes de la causa no contenciosa rol 447-2018. Los consultantes son Iberoamericana Radio Chile, Sociedad Anónima, Blaya y Vega, Sociedad Anónima, Compañía de Radios, Sociedad Anónima, Compañía de Radios, Radiodifusión Iberoamerican Chile, Sociedad Anónima y Publicitaria y Difusora del Norte Limitada, Publinort. El objeto de esta consulta es declarar que se ha cumplido la condición segunda establecida en la resolución número 20 de fecha 27 de julio de 2007 y que la participación de las consultantes en los concursos públicos para la renovación de concesiones de radiodifusión sonora en las localidades de Arica, Calama, Copiapó, Ovalle, Ñuñoa, Los Ángeles, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas no infringen las disposiciones del decreto ley número 211. Aportaron antecedentes a este procedimiento la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a foja 744, la Fiscalía Nacional Económica, a fojas 1052, y a fojas 437, a solicitud de las consultantes, se ofició a distintos radiodifusores de las localidades consultadas, Arica, Calama, Copiapó, Ovalle, Los Ángeles, Osorno, Puerto Montt, Punta Arenas, a fin de que remitieran información sobre los ingresos por venta de espacios publicitarios por trimestre, por cada radio, precios promedios reales de cada radio, el número total de frases emitidas por cada radio, el target comercial al que apunta cada radio y la política de comercialización y descuento, todo esto desde la 2008 a la fecha. Consta en el expediente respuesta de distintas entidades a los oficios emitidos por este tribunal. Ahí en esa lámina se resume en síntesis las entidades que respondieron. Comenzaré la relación de los antecedentes aportados por las consultantes. Señalan que el contexto de esta consulta se enmarca en la resolución 20 del año 2007, que se habría pronunciado favorablemente respecto a la consulta planteada por el Grupo Latino de Radiodifusión S.p.A., GLR, relativa a la compra de acciones de propiedad de Claxon S.A. en IARC y de participación en otras 9 filiales. En esta resolución se habrían establecido una serie de condiciones, entre ellas la condición segunda, según la cual GLR y sus relacionadas deben consultar a este tribunal su participación en los concursos públicos de renovación de concesiones de radiodifusión sonora. Según la normativa, indican que se debe llamar a concurso con no menos de 180 días ni más de 300 días de anticipación al vencimiento del plazo de vigencia de la respectiva concesión, y en esta oportunidad esta consulta precisamente viene a dar cumplimiento a la condición segunda, por cuanto el año 2019 expira el plazo de vigencia de 12 concesiones de radiodifusión sonora, de estas cuales 3 son de IARC, 3 son de Blaya y Vega y 4 son de Publinort. Señala una particularidad de esta consulta, en primer lugar, que sería una situación excepcional, por cuanto las consultas generalmente son voluntarias, pero esta sería una consulta obligatoria mandatada expresamente por la resolución 20 del año 2007 y que además esta tendría un objeto restringido, por cuanto las consultantes deben acreditar, en primer lugar, que no se han producido los efectos contrarios a la libre competencia identificados en la resolución 20 del año 2007 y que se han logrado las eficiencias que la misma consultante estimaba que se generarían por la operación. En este sentido, el análisis debe comprender la capacidad del conglomerado para fijar sus precios en forma abusiva y los incentivos que tienen las consultantes para ejercer prácticas exclusorias en perjuicio de radios competidoras. En lo que respecta a los derechos que corresponden al concesionario, señalan las consultantes la existencia de su derecho a participar en los concursos públicos de renovación de concesiones y la existencia además de un derecho preferente para, al renovar la concesión, asignársela siempre que iguale la mejor propuesta técnica que asegure la óptima transmisión o excelente servicio. Pero, como este derecho estaría incorporado a su patrimonio, para que sea limitado de existir causa legal que lo justifique, esto es, infracción a la libre competencia. Y en este sentido, la infracción a la libre competencia se relacionaría directamente con la carga de la prueba en este procedimiento, pues el abuso o atentado a la libre competencia debería ser probado por quien lo alega. Así la carga respecto a si se han producido o no efectos contrarios a la libre competencia que justifiquen una limitación de GLR en la participación de los concursos públicos corresponde a los terceros aportantes de antecedentes o a la Fiscalía. Y en caso de que hubieran dudas sobre la concurrencia de estos efectos anticompetitivos por falta de antecedentes,
se debe resolver a favor de las consultantes o bien solicitar mayor información. También caracteriza la industria, refiriéndose al mercado del producto. Indica que este mercado es un mercado a dos lados, por dos demandas interrelacionadas, una de contenido, compuesta por las demandas de los auditores, que no tienen una prestación económica, y otra de compra de espacios publicitarios, que es la demanda de los avisadores. Así, el mercado relevante del producto se definiría como la venta y difusión de espacios publicitarios en radio FM, y esta definición habría sido recogida por resoluciones de este tribunal, la 32 del año 2010 y la 44 del año 2013, que habrían limitado una definición ya dada en la resolución 20 del año 2007. También señalan que existen otros mercados relacionados, los que tienen relación porque también se venden espacios publicitarios y esto constituye una fuente de ingresos. Y en efecto, las agencias de medios, señalan, invierten en más de un tipo de plataforma, por lo que otros medios de comunicación podrían disciplinar precisamente a las radios. Señalan también que en el mercado radial hay una característica diferenciadora de otros mercados y esto es la segmentación de auditores. Señalan también que, sin embargo, los medios digitales logran esta característica, esta función, de forma igual o incluso más directa que las radios. Geográficamente, el mercado relevante debe determinarse en base a la demanda de espacios publicitarios y en especial teniendo en consideración si la publicidad se emite con carácter local o nacional. Al respecto, señala que la mayoría de los ingresos de GLR provienen de publicidad a nivel nacional. Sin embargo, este tribunal habría establecido que también se debe tener presente la competencia local para determinadas ciudades. Y respecto de las funciones que se pretende renovar con ocasión de este procedimiento, señalan que GLR no cuenta con bajadas locales para vender publicidad. Así, el mercado relevante geográfico estaría determinado a nivel nacional. Continúa señalando y describiendo la oferta radial, en el sentido de que la mayoría de los competidores son parte de grupos que participan en distintas plataformas, los llama grupos multiplataforma, y que además estos grupos tendrían gran capacidad financiera. Pero también existen grupos de naturaleza estrictamente radial y fuertes radios independientes que compiten en este mercado. En las localidades respecto a las cuales se necesita la renovación, también están presentes la mayoría de los grupos radiales y además existen radios independientes. También señala la importancia de la nueva tecnología, por cuanto aumenta la competencia en el mercado. Precisamente indica que las radios digitales y plataformas de música online o por streaming, por ejemplo Spotify, también venden espacios publicitarios a segmentos específicos y estas últimas, por consiguiente, son fuertes competidores de las radios nacionales. Así, con la implementación de la radio digital, el número de radiodifusores podría aumentar considerablemente porque muestra que es posible entrar al mercado. También indica una serie de factores de medición de la posición de los participantes en el mercado. Principia señalando como un factor la inversión publicitaria. Sin embargo, señala que la información pública en este mercado respecto a este factor presenta ciertas distorsiones, pues los valores de inversión son calculados en base a precios listas entregados por distintos medios publicitarios, los cuales no incluyen descuentos de ningún tipo, y estos descuentos en la práctica son frecuentes y elevados. En este sentido, y sobre este punto, señala que GLR ha tenido ventas estables, mientras que grupos radiales de menor tamaño han ido adquiriendo mayor participación. Respecto al índice de audiencias como factor para medir la posición de los participantes, señala que entre el periodo pre- y post-fusión, los índices de IARC se han mantenido relativamente estables y competidores como BioBio y Canal 13 han tenido crecimientos importantes. La capacidad de emisión como factor para medir la participación de los actores se refiere a la participación de mercado de estos actores medida en base al número de concesiones de cada grupo, de que cada grupo es propietario. Y así la relevancia de cada grupo empresarial estará establecida por las estaciones radiales que ésta disponga. Y en ese sentido señala que GLR tiene el 11.3% de la capacidad nacional. También señala que la entrada al mercado es posible, pues los competidores pueden entrar mediante la transferencia y arriendo de concesiones, lo que constituye un mercado en sí de carácter móvil y dinámico. Los costos de entrar, por lo tanto, no son lo suficientemente altos como para que puedan ser considerados barreras a la entrada y que señala también que la entrada no solo es posible, sino que también lo es en un tiempo breve y una magnitud tal que permite disciplinar posibles comportamientos anticompetitivos. También finaliza señalando una característica esencial de este mercado, que es la soberanía del auditor, pues los costos de cambiarse de una radio a otra para el auditor son bajos y además los contenidos de cada radio son fácilmente imitables por los competidores. En el contexto de la resolución 20 del año 2007 y la consulta,
Las consultantes indican que se deben analizar los riesgos anticompetitivos y las eficiencias, y señalan, identifican como riesgos anticompetitivos posibles precios abusivos, precios predatorios, frases gratuitas o la posibilidad de que ocurran ventas atadas o paquetización. En lo que respecta a las eficiencias, señala el fortalecimiento de la radio informativa ADN, mayor ahorro en costos, mayor inversión en estudios y diversificación y mejoras en formato y contenidos. Respecto al primero de estos riesgos, señala la ausencia de precios abusivos. Para ello se fundamenta en el informe elaborado por Saavedra y Agostini, acompañado en la causa no contenciosa ROL 413-2013, señalando que una potencial fijación de precio abusivo requeriría haber reducido las tandas comerciales por horas en las radios del grupo GLR desde el 2007 a la fecha. Y hasta ahora, hasta el 2011, el número de frases fueron aumentando hasta que en 2012 comenzaron a disminuir, pero esto se debería producto del crecimiento de emisoras de otros grupos radiales. También señala que las agencias de medios tienen un fuerte poder de negociación y GLR vende a estas cerca del 60% de sus espacios publicitarios y que al año 2007, por ejemplo, 5 agencias tendrían el 68% de los presupuestos publicitarios y al año 2015 alrededor ya del 82%. También señala que a la fecha no existen demandas o requerimientos por precios abusivos. Continuando con esta idea de que hay una ausencia de precios abusivos, señala que cada segmento además cuenta con una amplia oferta de avisadores. La fijación de un precio abusivo, por lo tanto, tendría el efecto de desviar el avisaje a la competencia. También señala que no podrían existir estos precios abusivos debido a una política de tarificación de avisaje que tiene GLR y, finalmente, que las radios locales son los principales competidores en rating para GLR en cada una de las localidades y estas pueden tener una participación incluso mayor a la de GLR. También señala que habría ausencia de precios predatorios y esto se debe a que la alta elasticidad de la demanda y el poder de negociación de la agencia hace que recuperar las pérdidas en una estrategia predatoria sería bastante difícil y la consecuencia sería la sustitución a otros medios. Señala además que adoptar una estrategia predatoria sería riesgoso porque las audiencias de las radios son variables y porque el aumento de los precios incentivaría la entrada de nuevos agentes al mercado. Por otro lado, señala estructuralmente las participaciones de GLR los años 2013 y 2017 bordea el 40% y algunos autores, como Hovenkamp, por ejemplo, sugieren como mínimo una participación del orden del 60% para que la estrategia predatoria sea plausible. Finalmente, agrega que existen competidores con recursos financieros muy superiores a GLR, por ejemplo, el Grupo Dial, el Mercurio y Canal 13, entre otros. También señala que desde que se aprobó la operación, en GLR las frases gratuitas han disminuido en el tiempo y, de todas formas, para que éstas sean consideradas un riesgo para la libre competencia, se tiene como premisa que estas frases gratuitas son otorgadas como un tipo de descuento otorgado de forma complementaria a la contratación de frases publicitarias. Y en este sentido, las consultantes señalan que GLR no otorga frases gratuitas como descuento en ese sentido. Tampoco GLR condiciona la venta de un producto a la de otro. Así, un avisador de medios puede publicitar en una sola radio del grupo o en un programa en particular, si así lo desea, sin que haya una venta atada o una paquetización de por medio. En lo que respecta a las eficiencias identificadas en la resolución 20 del año 2007, indica que ha ocurrido un fortalecimiento de la radio informativa ADN, lo que se ha materializado en la contratación de profesionales especializados y mayor cobertura en la radio de noticias, aumentando el número de concesiones de 33 a 39, que también ha habido un ahorro en costos que bordean los 763 millones de pesos acumulados desde la aprobación de la operación, como así una mayor inversión, lo que se refleja en 192 millones de pesos como gasto acumulado desde que se aprobó la operación, también que se habrían diversificado los contenidos debido a la fusión de la radio FM Hit y 40 principales que da origen a la radio Hit 40, esto ha aumentado la variedad de la programación y también que existe una mejora en la calidad de contenido debido a un aumento de personal y equipo especializado al efecto. Finalmente, señala en relación con la información aportada para cada una de las localidades en las que se solicita la renovación de la concesión de radiodifusión, que para realizar una campaña publicitaria dirigida al público local, las agencias de medios suelen recomendar la utilización de radios del ámbito zonal específico porque las radios locales presentarían ciertas ventajas respecto a las radios no locales. Y en lo que respecta a la inversión publicitaria, en ninguna de estas localidades, de las localidades involucradas,
existe información pública disponible que permita calcular la participación de mercado de los incumbentes, porque no es posible conocer las ventas de la competencia, perdón, las ventas de ingresos publicitarios de los competidores. En cambio, sí fue posible establecer las participaciones de mercado según la información entregada por la Subtel relativa a la capacidad de emisión, y en ese punto la participación de GLR, dependiendo de cada localidad, variaría entre un 16 y 37% aproximadamente. A continuación, relataré los antecedentes aportados por la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía también señala que el mercado radial es un mercado de dos lados y, al efecto, agrega que para analizar las participaciones de los actores se deben observar principalmente dos variables. La primera, los niveles de audiencia, y en segundo lugar, los ingresos por inversión publicitaria. En lo que respecta a la audiencia, señala que GLR ha mantenido una participación relativamente estable, con una leve tendencia a la baja. Y el porcentaje de inversión publicitaria, por otro lado, sufrió una disminución en el año 2016 y posteriormente se recuperó. También señala que las agencias de medios cumplen un rol importante y doble. Por un lugar, asesoran a los avisadores e intermedian entre estos y las plataformas a través de las que se materializa el avisaje. Y que a través de estas agencias de medios se contrata aproximadamente 2/3 del avisaje publicitario. También señala que la principal fuente de financiamiento de los medios de comunicación es la venta de espacios publicitarios y que el avisaje online es uno de los medios con mayor aumento de participación, mermando la cuota de mercado de otros medios de comunicación local, y que a pesar de esto, la publicidad radial se ha mantenido estable. También señala que observando la concentración de las concesiones radiales, GLR concentra desde un 18.8% hasta un 34.6% de participación. También señala que es importante destacar la participación de los conglomerados multiplataformas, lo que también había sido señalado por la consultante. Esto es medios de comunicación de distintos giros que pueden estar relacionados en propiedad directa o indirecta entre sí. Estos giros pueden ser, por ejemplo, radio, prensa escrita y o señales de televisión. El fortalecimiento de estos conglomerados incide en el aumento de los riesgos de conductas anticompetitivas, por ejemplo, mediante el apalancamiento de poder de mercado desde una plataforma a otra, y lo que se materializaría, por ejemplo, en ventas atadas. También caracteriza a la industria, refiriéndose al mercado relevante, y señala que para definir el mercado relevante se debe tener presente que, atendía a las diferencias existentes entre el avisaje en radios y otros medios masivos de comunicación, no puede considerarse que estos sean sustitutos desde la perspectiva de los avisadores. Así, al igual que las consultantes, define el mercado relevante como la venta y difusión de espacios de publicidad en radios de frecuencia modulada. Señala que el mercado relevante geográfico estará definido por 9 áreas distintas, correspondientes cada una a las localidades en las cuales se renovarán las concesiones de radiodifusión. Y también señala que se debe agregar que existen radios que operan en cadena mediante estaciones repetidoras en cada una de estas comunas en análisis, de manera que existe cierto nivel de dependencia del mercado de avisaje local. En lo que respecta a la primera de las variables que ya fue mencionada, esto es la audiencia, señala que a pesar de que el análisis de audiencia es un indicador inestable, permite evaluar las preferencias de los radioescuchas, y en ese sentido, 9 de las radios que pertenecen a GLR se encuentran entre las 15 estaciones más escuchadas del país. También señala un análisis de participación en inversión publicitaria, señalando que la información contenida en los informes analizados, se refiere a los informes Megatime, en esta materia es incompleta, y de todas formas señala que GLR es el grupo que concentra la mayor inversión, pero tuvo una fuerte caída desde el año 2015 al año 2016. También señala que las radios no adscritas a ningún conglomerado aumentaron su participación. La Fiscalía también señala que el fin de este informe es hacer un análisis de la posible materialización de los riesgos negativos para la competencia previamente identificados en la resolución 20 del año 2007, con oportunidad de esta solicitud de renovación de las concesiones. Para este análisis, la Fiscalía hace presente que el avisaje local de GLR en las zonas consideradas en la consulta es de muy baja magnitud, y que el avisaje local conjunto de todas estas localidades en las que GLR percibe ingresos, esto es Calama, Los Ángeles, Osorno y Puerto Montt, representa menos del 1% de las ventas publicitarias de GLR. En cambio, el grupo GLR sí tendría poder de mercado en la radiodifusión FM a nivel nacional. Y atendido esto, el análisis de los riesgos tiene sentido si se considera únicamente el mercado nacional
Y al respecto, señala que no existen indicios de que el GLR haya aumentado su participación de mercado en los últimos años, ni se registran denuncias por posibles actos anticompetitivos. En lo que respecta a las eficiencias, señala que en la resolución 20 del año 2007, este tribunal indicó que no existían antecedentes que demostraran la efectividad de las eficiencias derivadas de la operación de concentración que en su oportunidad se aprobó, y que en el caso de autos, las consultantes señalan la materialización de 3 eficiencias que no constarían. En primer lugar, respecto al fortalecimiento de la radio informativa ADN, la Fiscalía señala que atendía a la evolución del nivel de audiencia nacional de esta radio en relación a otras estaciones. Sus resultados han sido escasos entre el año 2015 y 2017, y de hecho señala que habría un estancamiento al respecto. En segundo lugar, en lo que respecta al ahorro de costos y mayor inversión en estudios, la solicitante no indica de qué forma esto habría sido traspasado a los consumidores y particularmente a los avisadores en términos de precio cobrado por avisaje, y que de hecho esta variable solo incidiría en favor de las consultantes. Y también señala que habría una insuficiente diversificación de contenido y que lo único que las consultantes señalaron al respecto es la fusión de FM Hit y los 40 principales, lo que ya había sido señalado para justificar que ha fortalecido la pluralidad de su oferta. Finalmente, como conclusión, la Fiscalía señala que no existen indicios de que GLR esté desplegando conductas para apalancar poder de mercado mediante ventas atadas, excluir a competidores mediante precios predatorios o abusar de su poder de mercado mediante precios excesivos en el avisaje mediante radios FM en las localidades consultadas. También señala que GLR no tiene un nivel de audiencia suficiente en Puerto Montt que le permita incurrir en prácticas anticompetitivas. En las demás comunas, la participación de GLR no alcanza el 35%, no excede el 35%, medido en base al número de concesiones operadas, por lo que es poco probable que se materialicen ilícitos anticompetitivos. Y finalmente señala, a diferencia de lo señalado por la consultante, no se han acreditado la materialización de las eficiencias señaladas en la resolución 20 del año 2007. Por ejemplo, no se apreciaría la forma en que se ha fortalecido la presencia de su radio informativa. Finalmente, relataré los antecedentes aportados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, los que se pueden resumir en esta lámina, que se hace referencia a la participación de las consultantes, atendía la región, la zona de servicio, en base a las señales FM que tengan en relación a las demás radiodifusoras. Así, la participación de las consultantes variaría de un 18 a un 33% dependiendo de la región. Esa es la relación de todos los antecedentes aportados al proceso. Muchas gracias, señor relator. Tiene la palabra el apoderado de Iberoamerican Radio Chile S.A. por 25 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señora y señor ministro, señor relator. Con la venia de este honorable tribunal, intervengo en esta audiencia pública en representación de Iberoamericana Radio Chile S.A., Blaya y Vega S.A., Compañía de Radios S.A., Radiodifusión Iberoamerican Chile S.A., que es la sociedad administradora del Litoral Limitada, y por último la sociedad publicitaria y difusora del Norte Limitada. En ahorro del lenguaje del tribunal, desde ahora en adelante me refiero a ellas como las consultadas. Primero que todo, muchas gracias por la exposición del señor relator, y en consideración a ella y a lo completa que fue, trataré de adaptar un poco la intervención nuestra para acelerar aquellas partes introductorias que me parece que han sido suficientemente ya establecidas por la relación. En ese sentido, básicamente, IARC se encuentra ante este honorable tribunal en cumplimiento de la condición segunda, establecida por la resolución 20 del año 2007, que autorizó una operación de concentración. La condición obliga a IARC a consultar su participación y la de sus sociedades relacionadas en concursos de renovación de concesiones, para la renovación de concesiones de radiodifusión sonora. Se trata en este caso del vencimiento en el año 2019 de 12 concesiones en 9 localidades respecto de ciertas marcas de radio en particular. El propósito de esta consulta fue también establecido en la resolución 20, y es establecer, uno, si se han verificado o no los riesgos anticompetitivos identificados en la resolución. Son básicamente conductas explotativas y exclusorias. Se trata de o precios excesivos o precios predatorios o ventas atadas en general. Y lo segundo es acreditar si las eficiencias que fueron presentadas y que tuvieron en vista este honorable tribunal al momento de autorizar la operación se materializaron efectivamente o no. Ese es el único propósito de la consulta honorable tribunal.
En ese sentido, en términos de orden, lo que nosotros realizaremos, siguiendo muy en línea la exposición del señor relator, es hablar un poco del mercado relevante, el establecer la definición, participaciones. A continuación de eso señalaremos aquellos factores de la estructura del mercado relevante que a nuestro juicio obran a favor de considerar de que no existiría dominancia o no existirían aquellos factores que serían indicativos de la posibilidad de implementar conductas anticompetitivas. Luego hablaremos un poquito brevemente sobre riesgos en concretos que fueron identificados en la resolución 20 y luego pasaremos a la eficiencia y cerraremos con nuestras conclusiones. En términos del mercado relevante propiamente tal, en la ley tribunal yo lo he definido en contadas ocasiones y se trata de la radiodifusión, es la venta de espacio en avisaje en radios FM. Respecto al mercado geográfico, existe aquí un espacio para distinguir. La mayoría de las emisoras de radio funcionan a través de cadenas nacionales. Existen otras emisoras de radio que son eminentemente locales y algunas de las radios nacionales tienen lo que se denomina descuelgue, que es la posibilidad de que en su repetición en ciertas localidades generen algún espacio para publicidad local. Como hemos aprendido a lo largo de los años con este honorable tribunal, existen al menos 3 formas de medir la participación de mercado. La primera de ellas es el nivel de audiencia, que es un medidor inestable en el corto plazo, pero es un medidor que se utiliza. La segunda de ellas es la capacidad de emisión, que se mide a través del número de concesiones que existen en una localidad dada. Y la tercera de ellas son los ingresos por publicidad. En ese sentido, honorable tribunal, lo que podemos mencionar es que a propósito del nivel de audiencia, a nivel nacional, y lo que tienen acá citado en la lámina, les pido disculpas por no haberlo mencionado antes, son citas, extractos al informe de la Fiscalía Nacional Económica aportado en este proceso a Fojas 1052. Nos tomamos la libertad de, con ocasiones, citar textualmente. En términos de niveles nacionales de audiencia, la participación de mercado de GLR o de IAR se ha mantenido relativamente estable. En términos de localidades, como consta en autos, no tenemos datos directos de las localidades sujetas a la consulta más que para Puerto Montt. Y en el caso de Puerto Montt, no sabría su participación de mercado, a juicio de la propia Fiscalía Nacional Económica, no sería de aquellas que le otorgaría una dominancia que le permitiría implementar conductas anticompetitivas. Eso a propósito de los niveles de audiencia. A propósito de la capacidad de emisión por número de concesiones, aquí en esta lámina pueden observar la participación del mercado por las localidades que existen. En ninguna de ellas se sobrepasa el 35% y en consideración a ello, a nuestro juicio, no parecería ser procedente concluir que tendría el GLR una participación de mercado que le permite implementar conductas anticompetitivas. Por otro lado, respecto a los ingresos por publicidad, aquí es extremadamente relevante algo que ya mencionaba el señor relator, y es que para IARC, los ingresos por publicidad locales representan menos del 1% de sus ingresos por publicidad. Pero esto no es solamente de las localidades objeto de esta presente consulta, esto es respecto de todas las localidades en las que existe escuela. En consecuencia, y en razón a ello, a nuestro juicio, la medición más importante en términos de ingresos por publicidad es aquella que es nacional. Y en ese sentido, mirando los ingresos por publicidad nacional, siguiendo y citando lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica, GLR sufrió una brusca caída en inversión publicitaria en el año 2016, recuperándose en parte el 2017, pero sin llegar a los montos del año 2013. A nuestro juicio, las participaciones de mercado de nuestra representada han ido disminuyendo desde el año 2007 a la fecha, no significativamente, pero a niveles constantes, y además sufre una brusca caída hace pocos años atrás. En ese sentido, en relación a la estructura del mercado propiamente tal, a nuestro juicio existen al menos 4 factores macro que son aplicables tanto a conductas explotativas como a conductas exclusorias y que redundan en la incapacidad de nuestra representada de implementar conductas anticompetitivas. La primera de ellas es una ausencia de capacidad para abusar de poder de mercado. La segunda es el contrapeso de importantes competidores. Luego, el contrapeso de agencias de medios. Y por último, un cierto dinamismo en la industria. En relación a la ausencia de capacidad para abusar de poder de mercado, como mencionamos ya a propósito de las participaciones de mercado, a nuestro juicio, bajo ningún nivel de medición posible, nuestra representada tendría una participación tal que por sí sola al menos fuese capaz de llevarnos a la conclusión de que existe una dominancia de la cual se puede abusar. Sin perjuicio de que este honorable tribunal pudiese considerar que algunas de estas mediciones fuesen elevadas, existen a nuestro juicio otras consideraciones de la estructura del mercado
que también redundarían en llegar a la misma conclusión que estamos sometiendo a este honorable tribunal. Una de ellas es el contrapeso de importantes competidores de GLR. Como este honorable tribunal ha tenido ocasiones de conocer en el pasado, el mercado radial hoy en día, tal vez no era así en el año 2007 o no tan así, pero hoy en día se caracteriza por la presencia de grupos económicos o conglomerados multiplataforma, que han ingresado desde el año 2007 a la fecha con mucho éxito. Y asimismo existen emisoras radiales que, sin estar adscritas a ningún tipo de conglomerado, también tienen bastante éxito. Esta tabla ha sido elaborada por información propia y una similar también se encuentra en el informe de la Fiscalía Nacional Económica y refleja un poco la participación que distintos grupos empresariales tienen a niveles multiplataforma. Entonces, nuestra representada se enfrenta a un mercado que, a todas luces, tiene presión competitiva efectiva. En tercer lugar, existe un contrapeso respecto a las agencias de medios. Lo que ustedes pueden ver en esta lámina es con rangos, por cuanto existe la posibilidad de que alguna de estas informaciones sea información confidencial, así que la hemos rankeado. Es lo siguiente: en la tabla de más a la izquierda, sobre la izquierda, lo que pueden ver es la participación de las agencias de medio como presupuesto del avisaje en todos los medios de comunicación. Y representan algo así como el 80% de todo el avisaje en todo medio de comunicación. Ese es el presupuesto que ellas manejan. En la tabla de la esquina superior derecha pueden ver la participación de las agencias de medio en el mercado radial propiamente tal, que ha ido disminuyendo, pero se encuentra alrededor de un 60-70% todavía. Y por último, respecto a nuestra representada, la última tabla del centro de la lámina refleja la participación de mercado de las agencias de medio en cuanto a los ingresos de GLR propiamente tales, y ellas representan alrededor del 60%. Honorable Tribunal, a nuestro juicio, esto es indicativo de que nuestra representada y en general el mercado radial se enfrenta a un oligopsonio, un mercado altamente concentrado de empresas de agencias de medio que tienen poder de negociación, lo ejercen. Las 5 principales agencias de medio son las que concentran la mayoría del mercado y, por lo tanto, este sería otro efecto disciplinador del mercado en caso de que algún agente económico incumbente quisiese implementar conducta anticompetitiva. Por último, honorable tribunal, y tal vez para hacerme cargo un poco del elefante sobre la mesa, este honorable tribunal ha identificado a lo largo de los años que existe una barrera a la entrada regulatoria no menor, a propósito de la regulación sectorial en materia de renovación de las concesiones. Sin embargo, honorable tribunal, desde el año 2007 a la fecha han existido 2 tipos de dinamismo en la industria. El primero es el efectivo ingreso de actores al mercado radial a través de la adquisición de concesiones mediante otras formas, compra, arriendo, cualquier otro título jurídico válido en derecho. Estos ingresos han sido, no cualquier ingreso, ingresos de grupos multiplataforma. Y adicionalmente, honorable tribunal, este mercado se caracteriza por el hecho de que los agentes pueden reformatear sus radios con éxito. Y de hecho, así ocurrió. Hemos destacado algunos de los hitos en términos de dinamismo de la industria. Y en consecuencia, en nuestro juicio, este dinamismo que existe, que es sinónimo de presión competitiva efectiva en el mercado, no sería consistente con tesis de daño anticompetitivo, de conductas exclusorias o de conductas explotativas, que tienen como base un mercado en el cual un actor detenta dominancia y se encuentra blindado o cerrado al ingreso de competencia o contestabilidad. No sería consistente. Adicionalmente, pasando ya a los riesgos concretos, en consideración a los riesgos abusivos propiamente tales, a nuestro juicio, no tenemos la capacidad para implementar precios abusivos. Existen por lo menos 2 líneas argumentales. La primera de ellas es nuestra participación de mercado. Nuestra participación de mercado está lejos de cumplir los estándares europeos de superdominancia o de 75%, o el estándar estadounidense de monopolización de un 70%, o un estándar de dominancia europeo de un 50 o un 70%. Estamos lejos de eso. A nuestro juicio, y como hicimos recién presente, también estamos lejos de que existan barreras a la entrada insalvables, como sería el estándar Campomar que fijó este honorable tribunal. En segundo lugar, la ausencia efectiva de precios abusivos, como ya lo mencionaba el señor relator a propósito de un informe económico, el profesor Agostini y el profesor Saavedra, para implementar una conducta explotativa como precios abusivos, sería necesario incrementar los precios. Para incrementar los precios, correlativamente, habría que disminuir el cupo, habría que artificialmente disminuir el número o el inventario de frases emitidas. Lo que pueden ver acá, también rankeado, pero los números efectivos constan en el proceso en documentos confidenciales,
es la variación que ha experimentado el Q a lo largo de los años, de estos 12 años. Como se puede ver, bueno, tal vez con los rankeados es un poco más difícil, pero se puede ver todavía, es que hasta el año 2011 ocurrió exactamente lo opuesto a lo que uno esperaría en un ejemplo de precio abusivo. El Q aumentó. Se aumentaron el número de ofertas de frases emitidas, mientras que luego, desde el año 2011 al año 2017, efectivamente el inventario ha ido disminuyendo, no significativamente, pero en forma constante. Sin embargo, honorable tribunal, si bien uno podría considerar que esa reducción en cantidad podría ser efecto endógeno de la consultante tratando de artificialmente incrementar el precio, lo que en verdad está ocurriendo ahí es desvío de demanda por el hecho de que existe presión competitiva efectiva. Tanto es así que la propia Fiscalía Nacional Económica, y me permito citar nuevamente, estableció que el GLR sufrió una brusca caída en impresión publicitaria en el año 2016. Es decir, esta variación en el Q es reflejo de competencia, no de precios abusivos. Por otro lado, honorable tribunal, a propósito de los precios predatorios, nosotros consideramos nuevamente que nuestra representada no tiene la capacidad para implementar precios predatorios. En primer lugar, considerando precios predatorios como aquella posibilidad de disminuir los precios por sobre alguna medida relevante de costos, para en una segunda etapa incrementar los precios artificialmente, recuperando las utilidades certificadas en la etapa predatoria. Nosotros consideramos que no tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Ya lo decía el señor relator. Porque siguiendo el test de Jarea y Jovencap, no tenemos ni siquiera de cerca el 60% de participación de mercado para implementar los precios predatorios. No tenemos esto bajo ninguna de las medidas de participación de mercado que se han utilizado por este mismo honorable tribunal en todos los procedimientos de consulta en este mercado. En segundo lugar, existe una efectiva ausencia de disminución de precios. Lo que ha ocurrido es que en los últimos 3 años ha existido alguna disminución de los precios que ofrece nuestra representada. Y uno podría pensar, bueno, ahí puede estar la etapa predatoria, pero no es así. Si uno mira el histórico, resulta que lo que ha ocurrido en verdad es una variación más o menos irregular de alzas y bajas de precio, que no tiene mayor consistencia entre sí misma y que son probablemente el reflejo de la efectiva competencia que existe y de la cual estamos haciéndonos cargo. A nuestro juicio, hay una razón por esto, porque no vemos ausencia de precios predatorios. Y es que a nuestro juicio, según la estructura actual del mercado y el peso específico de GLR en él, simplemente es inviable una estructura predatoria. Y ello por cuanto una conducta predatoria implicaría que GLR puede, de alguna forma, al disminuir los precios, hacerse cargo del incremento de demanda a través del aumento de su oferta de avisaje. Eso implicaría modificar las tandas comerciales. Ceteris paribus de otros factores, especialmente la calidad del contenido. Esto implicaría que tendría que reducir el contenido que emite de cara a los auditores. Pero este es un mercado de 2 lados. Hay efectos de red indirectos. Si los auditores lo que empiezan a escuchar ahora es más publicidad y menos contenido, pueden cambiar de radio. Son absolutamente soberanos, no existen costos de cambio. Y en consecuencia, con nuestra participación de mercado y con esta estructura de mercado, si GLR desease implementar una conducta de precios predatorios en este sentido, lo que resultaría en pérdida de auditores, consecuencialmente en pérdida de avisajes. Y entonces, honorable tribunal, a propósito al menos de los precios predatorios, a nuestro juicio, y tenemos la plena convicción, existe solamente una de 2 posibles conclusiones. La primera es que nunca se ha implementado una conducta de precios predatorios. La segunda es que esta es la peor estrategia de precios predatorios en la historia de la libre competencia chilena, porque lleva 12 años, no ha sacado ningún competidor del mercado y todavía no puede recuperar utilidades. A nuestro juicio, solamente la primera es posible. Por último, a propósito de riesgos específicos, ventas atadas. En este mercado, la venta atada significaría tomar el avisaje de una radio o de un programa específico que sea muy exitoso y condicionar la venta de avisaje en él a la venta de avisaje en un programa o en una radio que no sea tan exitoso. A nuestro juicio tampoco sean los requisitos. Valgan aquí todas las consideraciones que hemos hecho valer a propósito de la estructura del mercado. Y adicionalmente, resulta que existe, y esto ha sido identificado tanto por este honorable tribunal como también por la Fiscalía Nacional Económica, existe en el rating como medición una alta contestabilidad. Es relativamente volátil y en el corto plazo no otorga demasiada certeza. Y en consecuencia lo que ocurriría es que no se dan las condiciones para que el producto apalancador efectivamente apalanque, por cuanto al menos existe algún nivel de incertidumbre respecto a que efectivamente sea exitoso.
Y en consecuencia, ello, sumado a nuestra falta de capacidad, no nos permite concluir que tengamos o que ejerzamos ventas atadas. Adicionalmente a eso, honorable tribunal, a fojas 223 del proceso consta la política comercial de GLR, en la cual no existe condicionamiento de venta alguno. Un avisador directamente o una agencia de medios puede acudir a las oficinas de GLR y contratar avisaje en un programa o en una radio sin que se condicione la venta. Conclusión, honorable tribunal, respecto al menos de los riesgos identificados. El probar hechos negativos es la prueba diabólica por antonomasia. Pensamos que hemos hecho un razonable esfuerzo de establecer que los riesgos anticompetitivos no solamente no se han producido, sino que la estructura del mercado indicaría que no se van a producir tampoco, al menos en el estado actual en que se encuentra. Y no estamos solos en esta conclusión. Nuevamente citando el informe de la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica en una de sus conclusiones señala que de los antecedentes exhibidos no existen indicios de que GLR esté desplegando conductas para apalancar su poder de mercado mediante ventas atadas, excluir a competidores a través de una estrategia de precios predatorios o abusar de su poder de mercado mediante precios excesivos, en el avisaje mediante radios FM para las comunas de Calama, Los Ángeles, Osorno y Puerto Montt. Adicionalmente, a propósito, ya una conclusión más genérica, no solamente respecto a localidades con posibles descuelgues, la Fiscalía señala, no existen indicios de que GLR haya aumentado su participación de mercado en los últimos años, ni se registran denuncias en contra de esta empresa por posibles actos anticompetitivos, porque no parece existir un riesgo apreciable, de acuerdo a los antecedentes que ha sido posible tener a la vista en la renovación de las concesiones objeto de la presentación de GLR. Adicionalmente, honorable tribunal, y también fue hecho presente por el señor relator, a la fecha no existen denuncias, no existen demandas, no existen requerimientos en contra de nuestra representada por conductas anticompetitivas en estas exclusorias o explotativas. Y a juicio de este mismo honorable tribunal, al menos este hecho constituye una información relevante al momento de discernir acerca de la posibilidad de que se hayan materializado los riesgos anticompetitivos analizados en la resolución 20. Esta es una resolución del tribunal, resolución 36, a propósito de la condición segunda también. Pasando ya a las eficiencias. Las eficiencias que fueron identificadas en la operación de concentración y que dieron fruto a la solución 20 son el ahorro de costos, el fortalecimiento de la red informativa ADN, la diversificación de formatos y la mejora de los contenidos y, por último, la mayor inversión en estudios. Honorable tribunal, en autos consta el esfuerzo de esta parte de fundamentar que las eficiencias han sido cumplidas y que se han generado efectivamente. Y nuevamente en esto, no estamos solos. Este honorable tribunal, en su resolución 40, ya estableció, y me permito leer, la disminución de los costos, producto de la operación de concentración analizada en la resolución 20, ha permitido la concreción de nuevos proyectos radiales, que han aportado variedad en cuanto a la programación y cobertura de nuevos segmentos. Por otro lado, dice, este es justamente el caso de ADN Radio. Luego, la consultante ha aportado información que refleja una mejora en la cobertura radial en regiones. Y por último, en la misma resolución 40, habría existido con la operación de concentración la oportunidad de una utilización más eficiente del espacio radioeléctrico, dado que ha aumentado la variedad y la calidad de los contenidos y con ello la audiencia, en beneficio de los consumidores. Por último, en la última resolución aplicable a este mercado, la resolución 44, y esta es la última cita que me permito leer, no es posible para este tribunal descartar el cumplimiento de las eficiencias percibidas en la resolución 20, que, si bien pueden no haber incrementado la calidad de los contenidos en el mercado radial en general, al menos sí se evidencia que han disminuido los costos para GLR, la cual a su vez ha tenido la intención, respaldada en la práctica con inversión y materializada por el surgimiento de nuevos proyectos como ADN, de crear mejores y más diversos formatos y contenidos radiales. Y entonces, a nuestro juicio, honorable tribunal, existen autos, evidencia ya existió en el pasado, evidencia de que las eficiencias que se tuvo a la vista al autorizar la operación sí se han verificado. Honorable tribunal, y con esta reflexión termino, esta es la primera vez que yo tengo el privilegio de intervenir ante este honorable tribunal en representación de las consultantes. Pero las consultantes han comparecido ante este honorable tribunal 6 veces ya con esta, 7, si se cuenta la operación de concentración propiamente tal. Esos son 7 consultas en el plazo de 12 años, de casi 12 años. Eso es
una consulta cada 2 años. Una consulta cada 2 años, honorable tribunal. Y hoy, 4 de diciembre del 2018, sigue siendo igual de cierto que ha sido a lo largo de los últimos 12 años y de 6 consultas, que no existe evidencia empírica de que hayan acaecido los riesgos identificados en la resolución 20 y que sí existe evidencia de que las eficiencias sí ocurrieron. Y en consecuencia, honorable tribunal, en virtud de los argumentos establecidos ya en el proceso y mencionados en esta intervención, solicito, en representación de las consultantes, que tenga bien autorizar su participación en los concursos para la renovación de concesiones de radiodifusión sonora que vence el año 2019. Honorable tribunal, ad efectum vivendi, dejo copia de la minuta de la intervención y copia física también de la presentación PowerPoint, tanto para cada uno de las señoras y señores ministros como para el expediente. Señor presidente, señores ministros, señor relator, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, señor Espinosa. Tiene la palabra el apoderado de la Fiscalía Nacional Económica por 20 minutos. Gracias, señor presidente. Con la venia de este honorable tribunal, comparezco en representación de la Fiscalía Nacional Económica, sometiendo a su consideración antecedentes que estimamos relevantes para la adecuada resolución de este procedimiento de consulta. Como bien ha señalado el señor relator y lo ha indicado la propia consultante, el objeto de esta consulta consiste en que este honorable tribunal evalúe autorizar o no la participación de las sociedades relacionadas al Grupo Latinoamericano de Radiodifusión en los procesos de renovación de concesiones de radiodifusión en las localidades de Arica, Calama, Copiapó, Ovalle, Llolleo, Los Ángeles, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas, sujeto a 2 circunstancias cumulativas. La primera de ellas, que no se hayan materializado los riesgos a la competencia que este propio tribunal identificó en la resolución número 20, y, en segundo lugar, que se hayan hecho efectivas las eficiencias que GLR señaló que se generarían con la adquisición de con la adquisición de Iberoamerican Radio Chile a Claxon en el procedimiento que dio origen a la resolución en comento. Por ello, nuestra presentación versará, en primer lugar, en describir el mercado relevante y las características específicas que presenta. Esto es pertinente de cara a los análisis de riesgos y eficiencias. En segundo lugar, se expondrán los niveles de audiencia e inversión publicitaria, que son los parámetros fundamentales para poder determinar la posición de mercado de las radios pertenecientes al Grupo Latinoamericano de Radiodifusión. En tercer lugar, expondremos respecto a los riesgos a la competencia y la probabilidad de materialización de los mismos. En cuarto lugar, nos referiremos a si efectivamente se han producido las eficiencias que alega la consultante, para finalmente poder informar a este honorable tribunal respecto a si las 2 circunstancias que deben concurrir se han o no materializado. Partiendo por la definición del mercado relevante y conforme a lo que ha indicado este honorable tribunal en las resoluciones 29, 32, 40 y 44, el mercado relevante del producto es el de venta y difusión de espacios de publicidad en radios de frecuencia modulada, mientras que el área geográfica relevante está constituida por las 9 áreas de servicio correspondientes a las localidades en las que se renovarán las concesiones de radiodifusión. Es relevante precisar que, tal como lo ha señalado el señor relator, este mercado es de 2 lados y asimismo lo ha señalado este honorable tribunal. Por una parte tenemos el lado de la difusión de contenidos y por otro el de avisaje, los cuales presentan características de interdependencia, dado que un nivel excesivo de avisaje importa desincentivos a la audiencia para poder sintonizar una determinada estación, mientras que los niveles de audiencia tienen un efecto directo respecto de la demanda por parte de los avisadores respecto de espacios de publicidad. En cuanto a los actores de este mercado, en primer lugar tenemos a las empresas de radiodifusión o en general radiodifusoras, oferentes tanto en el lado de la difusión de contenidos como en el lado del avisaje. Dentro de estos oferentes destacan los conglomerados radiales, es decir, conjuntos de radios que pertenecen directa o indirectamente a un mismo grupo empresarial, los cuales tienen una relevancia desde la perspectiva de la libre competencia, ya que por regla general tienen un mayor poder de mercado del que tendrían las radios consideradas individuales o aquellas que no pertenecen a ningún conglomerado radial. Esto genera ciertos riesgos a la competencia, como lo son el apalancamiento mediante ventas atadas, el despliegue de estrategias predatorias con efectos exclusorios o el poder incurrir en precios excesivos con efectos explotativos.
Además de estos conglomerados radiales, nos encontramos con los conglomerados multiplataforma, es decir, grupos empresariales que son propietarios ya no solo de de concesiones radiales, sino que también son propietarios de otros medios de comunicación como señales televisivas y prensa escrita. Estos se han venido consolidando en los últimos 6 años mediante el robustecimiento del número de señales en los distintos medios, tal como se aprecia en la diapositiva, con la excepción del caso de Copesa Dial. La relevancia de estos grupos en relación al objeto de la consulta es que, tal como ha constatado este honorable tribunal en la resolución número 44, estos tienen el efecto de atenuar el poder de mercado que tendrían los grupos radiales en consideración de que entregan espacios publicitarios, entregan un sustituto, a los espacios publicitarios que podrían ser más atractivos para los avisadores, ya que les permiten desarrollar y ejecutar estrategias publicitarias que cubran 2 o más medios, tratando con un mismo frente. En cuanto a la demanda por el lado del avisaje, este está conformado por las diversas empresas que buscan publicitar sus productos y servicios, para lo cual pueden optar por 2 vías. Por una parte, se puede efectuar la contratación de manera directa con la empresa de radiodifusión que al año 2017 representa el 33% del total de inversión que se efectúa en radios, mientras que la segunda vía es efectuarlo a través de agencias de medios que comprende el 67% restante. La relevancia de estas agencias en relación al objeto de esta consulta es que tienen un efecto disciplinante respecto de las cadenas de radios, dada la acumulación que se produce a través de ellas de demanda en tanto gestoras de publicidad de más de un avisador, sin perjuicio de que en la última década, tal como se puede observar en el gráfico, la inversión publicitaria en radios a través de agencias de medios ha cedido ligeramente terreno frente a lo que es la contratación de espacios de publicidad mediante trato directo entre el avisador y las empresas radiodifusoras. Con todo, lo señalado no es enteramente extensible a las radios que operan fuera de la región metropolitana, específicamente a las localidades que son objeto de la consulta, pues de las informaciones que fueron proporcionadas por las estaciones locales a esta Fiscalía, su avisaje se realiza por regla general mediante contratación de manera directa. En lo que se refiere a las participaciones de mercado de las radios del Grupo Latinoamericano de Radiodifusión, es necesario revisar sus niveles de audiencia y de inversión publicitaria. Los niveles de audiencia, como bien conoce este honorable tribunal, constituyen la forma de medir la participación de mercado en radiodifusión por el lado de la difusión de contenidos. El que, si bien como indicador puede ser inestable, permite medir las preferencias de los radioescuchas en el corto plazo. Este análisis de los niveles de audiencia, en todo caso, requiere que distingamos 2 escenarios, uno de carácter nacional y otro de carácter local. A nivel nacional, se ha observado que los grupos radiales en general, en los últimos 5 años, no han tenido variaciones sustanciales en sus niveles de audiencia, mientras que las radios que no pertenecen a ningún conglomerado radial ni multiplataforma han tenido un ligero aumento menor a un 5% en su conjunto, situación distinta a la que se venía apreciando en los informes que presentó esta Fiscalía en la causa ROL 402 y 413 de los años 2012 y 2013 respectivamente, en los cuales había una marcada tendencia respecto de las radios no adscritas a ningún conglomerado de una baja en los niveles de su audiencia. Ahora bien, para el caso específico del Grupo Latinoamericano de Radiodifusión, la posición de mercado de este es sólida, teniendo el primer lugar en audiencia a nivel nacional, bordeando sobre el 35% del total de audiencia a nivel siempre nacional. En los últimos 2 años, sus niveles de audiencia se han mantenido estables con escasas variaciones en los segmentos socioeconómico, de género y etario. Destacando que a diciembre del año 2017, 9 radios del grupo se encuentran dentro de las 15 estaciones más escuchadas del país. Ahora bien, a nivel local, cabe hacer presente a este honorable tribunal que, y tal como lo señalamos en el informe, este análisis se limitó a la ciudad de Puerto Montt, en consideración que la agencia Ipsos no dispone de datos desagregados de niveles de audiencia para las otras 8 áreas de servicio en cuestión. Dicho esto, en Puerto Montt, las estaciones de GLR han enfrentado una disminución de audiencia entre los años 2015 y 2017,
siendo especialmente considerables las bajas en algunos segmentos que indicamos específicamente en el informe. En síntesis, en términos de preferencias relativas de los auditores, tanto a nivel nacional como a nivel local, las cadenas radiales de GLR no presentan un incremento relevante en su calidad. Por otra parte, la inversión publicitaria constituye la manera de poder medir las participaciones de mercado del lado del avisaje, y al igual como sucede con la difusión de contenidos, es necesario distinguir lo que es el escenario nacional del escenario local. A nivel nacional, GLR concentra la mayor inversión, teniendo sobre el 40% del total del mercado. No obstante, destaca una fuerte caída entre los años 2014 y 2016, observándose una lenta recuperación en el año 2017, pero sin llegar a los niveles antes de este brusco descenso. Por otra parte, las radios no adscritas a ningún conglomerado han aumentado su participación en conjunto en un 3,6%. A nivel local, sin embargo, el avisaje de GLR en las zonas de servicio analizadas es de baja magnitud, medido tanto por lo que representa los ingresos locales de GLR en relación a los ingresos totales, como en cuanto a la participación de este grupo en el avisaje local. Además, cabe precisar que, como bien lo ha señalado la consultante, de las localidades analizadas, el grupo solamente percibe ingresos locales en las comunas de Calama, Los Ángeles, Osorno y Puerto Montt. De acuerdo a la información que dispone esta Fiscalía, los ingresos percibidos en estas 4 zonas representan menos del 1% de las ventas publicitarias totales de las radios del conglomerado. Y en lo que se refiere a la participación en el avisaje local, tal como se presentó en el informe, la cota superior de participación de GLR no supera del 25%. Conforme a lo que hemos indicado, tanto en niveles de audiencia como en niveles de inversión publicitaria a nivel nacional, es posible afirmar que GLR mantiene un poder de mercado relevante en el mercado de radiodifusión FM. De este modo se mantiene también el riesgo de que el conglomerado incurra en prácticas atentatorias a la libre competencia, tales como apalancar la posición competitiva de una de sus radios o un subconjunto de estas para poder potenciar a otras radios en las que enfrenta una competencia más intensa, por ejemplo a través de ventas atadas, o, considerando su participación de mercado, cobrar precios excesivos en avisaje publicitario con efectos explotativos o poder desplegar estrategias predatorias con efectos exclusorios. Ahora bien, lo expuesto es válido solo a nivel nacional, ya que, como hemos señalado, la participación de mercado de GLR en el avisaje local es baja, por lo que el análisis de riesgos anticompetitivos en el ámbito de los precios solo tiene sentido si se considera el mercado nacional. Dicho esto, es importante tener en consideración que en los últimos años GLR no ha aumentado su participación de mercado, ni medido por audiencia, ni por ventas de publicidad. Tampoco se han registrado denuncias en contra de esta por posibles actos anticompetitivos y, tal como expusimos en el informe, los precios cobrados a nivel local se encuentran dentro del rango de precios observados en otras radios, por lo que no se aprecian indicios de que los riesgos identificados en la resolución número 20 se hayan materializado durante esta época. En lo que respecta a las eficiencias, cabe destacar que en la causa no contenciosa que dio origen a la resolución número 20, la consultante señaló que la adquisición de acciones de Iberoamerican Radio Chile a Claxon le permitiría lograr ciertas eficiencias, las cuales, conforme a la resolución número 20, serían analizadas por este honorable tribunal en los procedimientos de consulta futuros. GLR, en este caso, señaló 3 circunstancias que se reconducirían a las eficiencias señaladas en la resolución número 20 y que, como conoce este honorable tribunal, son el fortalecimiento de la radio informativa ADN, el ahorro en costos y mayor inversión en estudios y la diversificación de formatos y mejora en los contenidos. Pues bien, en relación al fortalecimiento de la radio informativa ADN, como tuvimos oportunidad de indicar en el informe, el nivel de audiencia a nivel nacional es bajo en relación a otras estaciones orientadas a noticias y actualidad, sin que se haya observado un crecimiento en este indicador desde el año 2015. En lo que se refiere al ahorro de costos, la consultante no ha presentado antecedentes que acrediten esta situación, ni tampoco la forma en que estos presuntos ahorros se hayan traspasado a los consumidores y avisadores.
Finalmente, respecto a la diversificación de contenidos, se ha señalado que la unión de FM Hit y la estación 40 principales permitiría, es decir, en el futuro, una diversificación de contenidos. Sin embargo, fue este el mismo caso citado en el año 2013, en el caso Rol 413-13, es decir, hace 5 años, en que se señaló que la unión de estas dos estaciones también permitiría en el futuro diversificar los contenidos. Por tanto, con los propios antecedentes proporcionados por el Grupo Latinoamericano de Radiodifusión, no podría considerarse que se ha demostrado la forma en que las eficiencias se han hecho efectivas. De lo expuesto precedentemente y acorde con el objeto de este procedimiento no contencioso, en cuanto a las dos circunstancias copulativas que se deben verificar por parte de este honorable tribunal para autorizar o no la participación de las sociedades relacionadas a GLR en los procedimientos de renovación de concesión, podemos finalmente informar lo siguiente. En primer lugar, que no existen indicios de que GLR esté desplegando conductas contrarias a la libre competencia, particularmente las referidas en la resolución número 20. Pero, a su vez, la consultante tampoco ha proporcionado información suficiente para acreditar que se han materializado las eficiencias señaladas por esta misma en el procedimiento que dio origen a la resolución número 20. Es todo lo que podemos informar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al apoderado de la Fiscalía. Pregunta de los ministros. Bien, al abogado de GLR, por favor. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle, ¿GLR pertenece a un conglomerado de radios? Sí. ¿Pertenece a un conglomerado de multimedios de comunicación, de distintos medios de comunicación? No, señora ministra. ¿No tiene ninguna relación de propiedad ni con televisión ni con prensa escrita? No. ¿Y tampoco con alguna medio de comunicación por Internet? Existen algunas inversiones incipientes en radios digitales o en el mercado digital propiamente tal, en la Internet. El mercado del avisaje en Internet propiamente tal está recién evolucionando, la participación es extremadamente pequeña y se trata de inversiones recientes. ¿Y es información que podría dar o es información confidencial? En este minuto sería información confidencial. Ok, muchas gracias. A los abogados de la Fiscalía Nacional Económica, ¿qué antecedentes tienen ustedes sobre el desarrollo de la radio digital? No comprendió el análisis de este caso por considerar que todavía hay un desarrollo incipiente en la materia y que no tendría la presión competitiva suficiente a priori en el mercado de radiodifusión FM. Ya, gracias. Y para ambas partes, ¿cuál creen ustedes que es la razón de la caída del avisaje de GLR entre el 2014 y 2016? Muchas gracias, señor ministro. A nuestro juicio es reflejo de los esfuerzos de la competencia, de los competidores de GLR, en donde el mercado ha evolucionado y esa evolución implica nuevos esfuerzos de reformateo, nuevas estrategias de contenido, nuevas estrategias de calidad. Para nosotros es reflejo de competencia. Gracias. ¿La Fiscalía? Nosotros no tenemos antecedentes claros en relación a cuáles son los motivos que se debieron. Presentamos varios antecedentes en el informe relativos a la evolución también de la audiencia, si es que había alguna correlación respecto a la caída de los espacios de publicitarios, el avisaje, y no encontramos una relación entre ellos. Tampoco hubo un crecimiento de algún grupo radial o grupo multiplataforma o incluso alguna radio independiente que fuera muy potente, que también reflejara que fue producto de una presión competitiva. La verdad es que no habían antecedentes que en conjunto nos pudieran permitir dar una explicación a esta baja que fue entre el 2014 y 2016. Y por último, para la Fiscalía, ¿hay antecedentes de si los grupos multiplataforma venden publicidad en forma conjunta, televisión en conjunto con radio o con periódicos, por ejemplo? ¿Tienen antecedentes al respecto? Sí. Efectivamente existen antecedentes que hemos recabado por otras investigaciones en los cuales existe una oferta conjunta de ellos, pero no fue no se les consultó en este procedimiento en específico respecto a alguna campaña en particular que haya sido desplegada en multimedios. Ya, perfecto. Muchas gracias. Y una pregunta para los apoderados de GLR. Ustedes dijeron que la agencia de medios actúan como contrapeso de
el conglomerado. Y hablan de 5 agencias de medios que concentran el 67%, entiendo. ¿Cuántas agencias de medios son? 5, ¿y cuánto tiene cada una en términos de participación si la de memoria mercado? no me falla en este minuto, señor presidente, está repartido en alrededor de entre un 15 y un 20 entre las 5. Y dan alrededor 15 y un 20 cada una. más o menos. Ya. Perdón, señor presidente, de esa información de todas formas está acompañada en nuestro escrito de consulta en el segundo otro sí. Perfecto. Bien, se pone término la presentación. Muchas gracias.